Continuando con el tema de álgebra de Boole, en esta ocasión vamos a revisar un par de opciones en las cuales podemos nosotros representar las expresiones booleanas. Esas dos formas en las cuales podemos representar las expresiones booleanas, una de ellas se le llama suma de productos o S o P, y la otra son los productos de sumas o P o S. Nosotros habíamos revisado que existen algunos operadores los cuales realizan operaciones de suma o multiplicación o negación, cada uno de estos representados por su respectiva compuerta booleana. En este caso tenemos un par de circuitos. En el primer par de circuitos del lado izquierdo nosotros tenemos una suma de productos. Esta suma de productos es resultado del hecho de nosotros tener operaciones de multiplicación seguidas de las entradas que nosotros tenemos, es decir, tenemos variables A, B, C y D, las cuales están siendo operadas como una multiplicación. En el primer caso tenemos una multiplicación de A por B, en el segundo caso tenemos una multiplicación de B por C por D, y en el tercer caso, o en la parte de abajo, nosotros tenemos una multiplicación de A por C. Estos tres operadores de multiplicación están entrando en un operador de suma, lo que da como resultado una expresión que sería x igual a por b más b por c por d más a por c. Es evidente que estamos de frente a una suma de productos, ¿no? Cada uno de esos términos es un producto y cada uno de esos términos se están sumando. Del otro lado nosotros tenemos un producto de sumas, los cuales tenemos las variables de entradas como a más b, b más c más d y a más c. Si se dan cuenta tenemos ahí tres operadores de suma. Esos tres operadores de suma están entrando a un operador de multiplicación, de tal forma que a la salida tenemos x igual a más b por b más c más d por a más c. De tal forma que esto se forma un producto de sumas o S. Señala aquí la diapositiva que para cualquier expresión lógica existe una forma estándar SOP, o sea, una suma de productos, y una POS o un producto de sumas equivalente. Se denomina formas canónicas o estándares a la SOP y a la POS, en las que todas las variables aparecen en cada uno de los términos. Es decir, para que nosotros tengamos una expresión booleana, la cual pueda ser considerada como forma canónica o forma estándar, necesita en cada uno de esos términos tener cada una de las variables que aparece en la operación a realizar. En este caso, en la parte de abajo tenemos una expresión de tres términos y cada uno de estos términos con sus respectivas variables. Es decir, en el primer elemento tenemos un término de 4 variables, A negada por B negada por C por D negada, más A por B negada por C por D, más A por B por C negada por D negada. Si nos damos cuenta, en ese ejemplo tenemos 4 variables, 3 expresiones, y en cada una de las expresiones tenemos nuestras variables que están operando. La conversión de la suma de productos o los productos de suma se pueden representar o las podemos encontrar por medio de las tablas de verdad. De hecho, el proceso natural sería tener el circuito, a partir del circuito encontrar la expresión booleana, y una vez que tenemos la expresión booleana resolver la tabla de verdad o la tabla booleana, y a partir del resultado de la tabla de verdad o de la tabla booleana encontrar la conversión a su respectiva suma de productos o a su respectivo producto de sumas, como lo tenemos aquí. Es decir, en el primer ejemplo del lado izquierdo tenemos la suma de productos. Esa suma de productos tiene tres entradas, A, B y C. El resultado de haber realizado o resuelto la tabla de verdad me da en la columna X, o lo tengo en la columna X. Es decir, si yo tomo la expresión x igual a A por B más B por C por D más A por C, y yo la resuelvo, como se ha venido trabajando en las sesiones anteriores, yo voy a obtener como resultado lo que yo obtengo en la columna denominada X. ¿Ok?
Y va a pasar lo mismo con los productos de suma. Si yo tomo la expresión que tengo del lado derecho como x igual a más b más c más d más a más c, esta expresión puede ser representado como un producto de sumas. Para que yo lo pueda convertir en un producto de sumas, resuelvo la tabla de verdad, y una vez que tengo la tabla de verdad, que aquí lo tengo en esta diapositiva, en la columna X, una vez que yo tengo estos resultados en la columna X, yo puedo resolver o encontrar su equivalente o su conversión como productos de sumas. En este caso, la suma de productos, o la que tengo del lado izquierdo, para poder hacer la conversión a una suma de productos, tengo que ubicar los resultados en la columna de las X que me den igual a 1, como ese es el caso, como este caso y como este caso. Una vez que yo tengo o ubico los unos en mis resultados, yo lo que tengo que hacer es ubicar qué es lo que yo tengo en mis entradas. En mis entradas, si se dan cuenta, yo aquí tengo 0, 0 y 1. Por lo tanto, mi equivalente en producto va a ser, como aquí tengo un 0, a la salida voy a tener un A negado. Como aquí tengo un 0, mi salida va a ser B negado. Y como tengo un 1, a mi salida voy a tener una C. Continúo con el siguiente 1 en la columna de las X, que en este caso sería esta. Reviso las entradas. Las entradas dice que mi A tiene un 1, por lo tanto es A. En la B tengo un 0, por lo tanto es B negado. Y en la C tengo un 0, por lo tanto es C negado. Termino con ese elemento y continúo con el siguiente, que en este caso sería 1. En las entradas todo tengo un 1, por lo tanto el producto va a ser A por B por C, sin ser negados. Tomo estos tres términos y los coloco en formas de sumas, como lo tengo aquí en la parte de abajo, y de esta manera ya tengo la expresión booleana en una forma de suma de productos, o primer forma canónica o primer forma estándar, ¿ok? A cada uno de estos elementos se les llama min-terms o mini-términos. Me voy con los productos de suma. A diferencia de la suma de productos, ubico la columna de resultados en X, y en la columna de resultados en X ubico los resultados que yo tengo en ceros. Suma de productos, ubico resultados en 1, producto de sumas, ubico resultados en ceros. Una vez que ubico los elementos en 0, voy a ubicar mis entradas. Si se dan cuenta, este que es mi primer resultado en 0, ubico mis entradas y yo tengo A, B, C en ceros. Por lo tanto, voy a formar sumas con estos elementos, pero como son ceros, los voy a tener como positivos, A más B más C. Si se dan cuenta, podemos apreciar que es prácticamente lo contrario que la suma de productos. Los productos de sumas son completamente lo contrario. En vez de encontrar los resultados en 1, busco los resultados en 0. En vez de hacer una multiplicación, hago una suma. Y cuando yo encuentro una variable que tiene 0, como lo tengo en este caso, lo voy a tener como A, como una variable A. Cuando yo tengo un 1, se vuelve negado, y cuando yo tengo un 0, es la variable como tal, como en este caso la C. Siguiente elemento en 0, tengo estos resultados, la A es en 0, por lo tanto la A va como la variable como tal, más tengo un 1 en el B, por lo tanto es B negado, y en el C tengo un 1, por lo tanto es C negado. Y así consecutivamente, con tantos resultados en 0 yo tenga en la columna de las X. De tal forma que todas estas sumas que yo tengo, a cada uno de estos elementos de suma se les llama max-terms o maxi-términos. Entonces tomo cada uno de esos elementos que se les denomina max-terms y los coloco en forma de producto.
de tal forma que tomo el primer elemento, lo voy a multiplicar por el segundo, por el tercero, por el cuarto y por el quinto. Como lo tengo aquí en la parte de abajo, una expresión de 5 términos que se están sumando. Vamos a realizar un ejemplo más. Para esto voy a utilizar Excel. Aquí en el Excel yo tengo una columna, una tabla de booleana, una tabla de verdad, con sus entradas y con sus respectivas salidas. ¿Ok? Lo que yo necesito es formar la primera forma canónica, ¿ok?, de esta expresión. Para esto yo voy a utilizar la técnica que acabamos de revisar. En este caso lo que yo voy a obtener de este lado van a ser los productos. ¿Ok? Estos productos, y lo primero que yo había comentado, que voy a ubicar todas las columnas de la columna de resultados, y en la columna de resultados yo voy a ubicar los elementos que tienen 1, como este caso, y como este otro caso. Una vez que tengo identificado en mi columna de resultados los unos, voy a tomar los elementos de entrada. En este caso los elementos de entrada yo los tengo todos en unos, por lo tanto el producto que yo voy a formar con esos elementos va a ser A por B por C. Sigo avanzando, ubico el siguiente 1 y en este caso tengo en la entrada una A en 1, una B en 0 y una C en 0. Por lo tanto, mis productos van a quedar como A por B negada por C negada. ¿Por qué? B y C son ceros. En el tercer elemento yo voy a tener en las entradas en A y B ceros y en la C tengo un 1. Por lo tanto, aquí va a ser A negada, B negada y C. De tal forma que la función de esta tabla en su primer forma canónica, en su primer forma normal, en su primer forma canónica o en su primer forma estándar, como suma de productos me quedaría de la siguiente manera, sería ABC más A por B negada por C negada más A negada por B negada por C. Y así quedaría mi expresión en la primer forma canónica, en la primer forma estándar o como suma de productos para esta tabla booleana. Voy a hacer un ejemplo más para la segunda forma canónica o como un producto de suma. Nuevamente tengo una tabla con sus respectivas entradas, 3 entradas, y tengo los resultados una vez operaba la función. Aquí lo que yo voy a ubicar, a diferencia de aquí, voy a ubicar sumas. Entonces me centro en la columna de las X y en la columna de las X, a diferencia de la suma de productos, en productos de suma, lo que yo voy a ubicar son los ceros, que serían este y este. Y lo que yo voy a formar van a ser sumas. Sumas que cuando yo tenga 1, voy a ubicar las entradas. Como en la entrada tengo un 1, la A va a ser negada. A negada más B negada, porque también tengo un 1 en la B, más C, porque en la C tengo un 0. Ubico el siguiente elemento, por lo tanto va a ser A negada más B, porque en la B tengo un 0, más C negada. En el siguiente elemento sería una A más
una B negada, porque tengo un 1, más C negado. En esta tendría una A más sería una A más una B negada más C. Y en este último, como todos son ceros, eso implica que todos sean A positivos, si lo quieren ver así, A más B más C. De tal forma que mi función en su segunda forma canónica, su segunda forma estándar o como un producto de sumas para esta expresión quedaría formada de la siguiente manera. Quedaría A negada, B negada, C. Es importante ubicar que estas son sumas. Suma. Esto va a ser un producto con el siguiente elemento, que el siguiente elemento va a ser A negado más B más C negado. Es un producto, por lo tanto le pongo un paréntesis, sería A más B, A más B negado más C negado. Ahí tuve un errorcillo que hay que corregirlo aquí, sería C. De tal forma que el siguiente elemento va a ser una multiplicación igual, porque es una suma, es un producto de sumas. Y aquí voy a tener A más B negado más C. Y el último elemento sería una multiplicación también. Y esta multiplicación va a ser A más B más C. Y de esta manera yo tengo esta tabla de verdad la tengo expresada como una expresión booleana en su segunda forma canónica o en su segunda forma estándar, como un producto de sumas. Sería todo con respecto a este tema. Si gustan pueden darle like a este video, compartir con algunos de sus compañeros que pudiese ser de su interés.